Dedicó toda su vida a servir con absoluta lealtad al hombre que más admiraba. Pero cuando dejó de ser útil, ese mismo hombre ordenó cortarle la cabeza y borrar su existencia para siempre. Justo cuando todo había terminado, despertó otra vez, convertido en un bebé dentro de la misma familia que lo había condenado. Esta vez no volverá a vivir como el perro de nadie. Esta vez crecerá en las sombras con un único objetivo: arrancar de raíz a todo el clan Baskerville. Pero hay un problema. ¿Cómo puede un simple bebé vengarse del monstruo más poderoso del continente? Si este tipo de historias es lo tuyo, suscríbete. Muy lejos de aquella ejecución, Hugo Les Baskerville, el patriarca de la familia, recorría la guardería inspeccionando a los recién nacidos. Caminaba entre las cunas ignorando los llantos, considerando a aquellos niños insignificantes e incluso llamándolos basura. Sin embargo, al llegar frente a Vikir, notó algo diferente. Aquel bebé permanecía completamente tranquilo. Sin perder tiempo, Hugo ordenó que lo trasladaran a la cuna de espadas, y sus subordinados obedecieron de inmediato. Mientras era llevado allí, Vikir observó a Hugo con un odio profundo. Sabía perfectamente que aquel hombre había sido el verdadero responsable de las falsas acusaciones que terminaron llevándolo a la muerte en su vida anterior. Fue entonces cuando comprendió que había regresado al pasado y vuelto a ser un bebé. En su vida pasada, Vikir había nacido como hijo ilegítimo y fue sometido desde pequeño a un entrenamiento despiadado. Lo criaron para convertirse en el perro de caza perfecto, dispuesto a realizar cualquier trabajo sucio para elevar a los Baskerville por encima de las demás grandes familias. Entregó toda su lealtad buscando reconocimiento, pero al final recibió una recompensa cruel: la muerte. Su único pecado había sido saber demasiado. Por eso, Vikir juró que esta vez no repetiría los mismos errores y que cobraría su venganza. Sin embargo, atrapado en el cuerpo de un bebé, no tenía muchas opciones. Aún así, ser enviado a la cuna de espadas representaba la oportunidad ideal para comenzar a fortalecerse. Todos los niños nacidos en la familia Baskerville deben superar una prueba extrema conocida como la cuna de espadas. Son lanzados a un laberinto repleto de cuchillas y después de atravesarlo deben llegar al río Estigia para demostrar su talento. El río Estigia es una corriente legendaria capaz de transformar la carne y los huesos de los niños en acero. Sin embargo, la cantidad de bendiciones que puede otorgar es limitada, por lo que la velocidad resulta fundamental. La única forma de llegar primero consiste en atravesar una pared de espadas giratorias en forma de hélice, una hazaña casi imposible. Mientras avanzaba por el laberinto, Vikir recordó cómo en su vida pasada sus hermanos lo habían retrasado, impidiéndole aprovechar los beneficios del río. Pero esta vez todo sería diferente. Estaba decidido a monopolizar la bendición del río Estigia durante el mayor tiempo posible. Al llegar a su destino, Vikir se lanzó directamente al río Estigia. El agua mística penetró en cada una de sus heridas hasta alcanzar sus huesos, provocándole un dolor insoportable. Aún así, sabía que debía resistir. No podía permitirse desperdiciar aquella oportunidad. Desde la orilla, los guardias le gritaban que saliera, temiendo que terminara ahogándose si permanecía más tiempo sumergido. Sin embargo, Vikir se negó a rendirse. Desde afuera, Hugo observaba la escena con gran interés. Entonces le preguntó a su mayordomo principal, John Barrymore, cuánto tiempo llevaba el niño dentro del río. John respondió que ya habían transcurrido casi 7 minutos. Hugo soltó una carcajada y comentó que probablemente el niño ya estaba muerto. Los guardias, preocupados, le suplicaron al patriarca que lo rescatara. Finalmente, Hugo se acercó y le ordenó salir de inmediato. Pero Vikir estaba completamente concentrado absorbiendo el poder del río. En el fondo de su corazón sentía que no podía detenerse y que debía aprovechar hasta la última gota de aquella bendición. Sin embargo, su pequeño cuerpo llegó al límite y comenzó a hundirse después de tragar demasiada agua. A pesar del riesgo de morir ahogado, Vikir continuó aferrándose a la conciencia mientras se repetía una y otra vez que debía resistir. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Hugo lo sacó del agua. Con una sonrisa satisfecha, comentó lo codicioso que era aquel niño por haber intentado incluso beber el agua del Estigia. Fue entonces cuando Hugo descubrió algo sorprendente.
El bebé ya tenía dientes. Intrigado, le preguntó al mayordomo cuál era su nombre y descubrió que se llamaba Vikir van Baskerville. Con una sonrisa inquietante, declaró que había nacido un hijo extremadamente ambicioso. Mientras apenas conservaba la conciencia, Vikir pensó que aprovecharía cada instante en las sombras para afilar sus colmillos. Había tomado una decisión firme. Cuando llegara el momento adecuado, arrancaría la cabeza de su amo con sus propias manos y toda la familia Baskerville desaparecería de la historia por su culpa. En su vida anterior, Vikir fue reconocido como un prodigio a los 8 años. Sin embargo, al ser un hijo ilegítimo sin sangre de la línea principal, su familia nunca le dio un trato especial. Con el paso de los años, se especializó en asesinato, espionaje y sometimiento de enemigos. A los 20 años, ya era un experto en operaciones encubiertas, pero seguía siendo menospreciado frente a quienes pertenecían al linaje directo. Cuando cumplió 30 años, las puertas del reino demoníaco se abrieron y comenzó una invasión devastadora. Durante 5 años luchó sin descanso en una era marcada por la muerte y la destrucción, protegiendo a la humanidad. Cuando la guerra finalmente terminó y la humanidad salió victoriosa, esperaba recibir el reconocimiento que tanto había ganado. Sin embargo, el reino y su propia familia le pagaron con calumnias y una sentencia de muerte bajo la guillotina. De regreso al presente, Vikir se encontraba sentado sobre su cama en la guardería. Sabía que haber absorbido el poder del río Estigia le otorgaba una enorme ventaja para esta nueva vida. De repente, la puerta se abrió y una sirvienta entró refunfuñando en voz baja. Se preguntaba por qué su señora le había ordenado dejar algo en la cama del joven amo Vikir. Al escuchar la palabra señora, Vikir se sorprendió, ya que nadie solía prestar atención a los hijos ilegítimos dentro de la familia. La sirvienta dejó una caja sobre la cama y se marchó de inmediato. En cuanto la caja se abrió, 2 mambas extremadamente venenosas salieron siseando. Vikir comprendió al instante que alguna de las esposas nobles estaba intentando eliminar posibles rivales asesinando a los bebés de la guardería. Sin embargo, gracias a sus reflejos mejorados, atrapó a ambas serpientes con las manos desnudas y las estranguló sin dificultad, pensando con rencor que algún día haría lo mismo con los Baskerville. A la mañana siguiente, la familia encontró al bebé durmiendo tranquilamente junto a los cadáveres de las serpientes. Todas las niñeras que habían estado de guardia esa noche fueron torturadas y ejecutadas por el fallo de seguridad, pero nadie logró descubrir cómo habían muerto aquellas mambas. Solo el joven perro de caza conocía la verdad. 8 años después, Vikir asistía a una clase teórica mientras escuchaba a su maestro explicar los distintos rangos del manejo de la espada. El instructor explicaba que un principiante era incapaz de canalizar maná, mientras que un experto podía infundir una pequeña cantidad en su arma. El siguiente nivel era el de graduado en espada, donde el maná fluía como una aura líquida. Finalmente existía el rango supremo, el de maestro de espada, capaz de solidificar y moldear el aura a voluntad. Cuando el maestro mencionó que el patriarca Hugo había alcanzado ese nivel, los estudiantes reaccionaron con asombro. Sin embargo, Vikir permanecía inmerso en sus propios pensamientos, calculando cómo recuperar la fuerza que poseía en su vida pasada antes de llegar a la ceremonia de mayoría de edad y así poder matar a Hugo. El maestro notó la distracción de Vikir, pero no le dio importancia. De hecho, lo apreciaba bastante, pues sabía que era el prodigio que había sobrevivido 7 minutos dentro del río Estigia, y estaba convencido de que el patriarca debía sentirse orgulloso de él. Sin embargo, la calma de Vikir se rompió al finalizar la clase cuando 3 hermanos se acercaron mirándolo con desprecio. Eran los famosos trillizos conocidos como el tridente de Hugo les Baskerville. Sus nombres eran Highbrow, Midbrow y Lowbrow, y los 3 tenían 9 años. Ellos mismos habían sido quienes, en la vida anterior de Vikir, lo apuñalaron por la espalda cuando intentó escapar de su ejecución. Los trillizos lo empujaron mientras lo llamaban basura y se burlaban de la historia que afirmaba que había matado serpientes siendo apenas un bebé. Vikir suspiró para sus adentros, pensando que aquellos 3 serían un problema constante en el futuro y que era mejor ponerles un alto desde ahora. Uno de los trillizos sacó un cuchillo afilado y comentó con tono burlón que, si los rumores sobre el río Estigia eran ciertos,
El cuerpo de Vikir debía ser tan resistente como el acero. Los otros dos asintieron con entusiasmo y uno de ellos lo sujetó por detrás mientras le cubría la boca. El hermano que sostenía el cuchillo soltó una carcajada y aseguró que se comería su propia mano si Vikir lograba soportar el dolor durante 3 minutos. Vikir no opuso resistencia y permitió que aquel juego cruel comenzara. Pasó 1 minuto, luego 3, después 10. Y aún así el cuchillo era incapaz de dejar una sola marca sobre su piel. Al ver aquello, los trillizos comprendieron que la leyenda era real y decidieron apartarse, intimidados por lo que acababan de presenciar. Sin embargo, justo cuando el hermano que lo retenía lo soltó, observó su propia mano con horror y descubrió que le faltaba un dedo mientras la sangre brotaba sin control. Vikir escupió con tranquilidad el dedo amputado que había mantenido en su boca. Los hermanos retrocedieron aterrados y le preguntaron qué acababa de hacer. Con una sonrisa escalofriante, Vikir le recordó al trillizo la promesa que había hecho sobre comerse su propia mano. Los otros dos intentaron detener el conflicto diciendo que debían llevarlo rápidamente ante un sacerdote para curar la herida. Pero Vikir bloqueó su camino y les impidió escapar. Furiosos, los trillizos se lanzaron contra él con el cuchillo mientras lo insultaban por ser un año menor. Sin embargo, Vikir ni siquiera intentó esquivar el ataque. La hoja chocó contra su cuerpo sin lograr atravesarlo. Entonces sujetó la mano armada de su hermano y la retorció con brutalidad, arrancándole un grito de dolor. Con una voz fría y amenazante, les recordó que estaban en la familia Baskerville, donde la edad no tenía ningún valor y lo único que importaba era el talento y la fuerza. Los trillizos se quedaron paralizados por la sorpresa y el miedo. De repente, Vikir golpeó a uno de ellos y lo derribó al suelo, mientras los otros dos observaban sin poder creer lo que veían. El tercero se lanzó contra él lleno de furia, pero Vikir lo redujo de inmediato con un solo movimiento. La habitación quedó completamente en silencio mientras los 3 hermanos permanecían tirados en el suelo, cubiertos de golpes y sin fuerzas para levantarse. Vikir se quedó de pie frente a ellos, con una expresión fría e indiferente. Les dijo que podrían recuperarse con el tratamiento adecuado, pero dejó claro que no pensaba permitirles salir de aquella habitación y que tendrían que soportar la incomodidad de sus propios cuerpos. Sin embargo, aseguró que sería generoso y permitiría que uno de ellos se marchara. Los trillizos se sorprendieron al escuchar esas palabras y sintieron un pequeño destello de esperanza. De inmediato preguntaron quién tendría permitido salir. Vikir tomó un cuchillo y lo lanzó al suelo frente a ellos, diciéndoles que lo decidieran por su cuenta. Luego les advirtió que no tenía paciencia para esperar demasiado, así que debían elegir rápido, porque al menos uno de ellos tendría que sobrevivir. Los trillizos observaron el cuchillo y luego se miraron entre ellos, comprendiendo que sobrevivir era la única prioridad. Pronto comenzaron a pelear de manera salvaje, intentando alcanzar el arma antes que los demás. Los gritos y el ruido de la pelea resonaron por toda la habitación, mientras Vikir escuchaba desde afuera con satisfacción. Había logrado romper al tridente de Baskerville, obligando a los hermanos a enfrentarse entre sí por su propia supervivencia. En la oficina del patriarca, el mayordomo John Barrymore le presentó varios informes a Hugo Les Baskerville. Le informó que el clan Morg estaba causando problemas en la mina de rubíes al reclamarla como parte de su territorio. Sin embargo, Hugo respondió con tranquilidad que resolverían el asunto cuando los Morg decidieran ponerse en contacto con ellos. Después, Barrymore habló sobre las evaluaciones realizadas en la fortaleza de entrenamiento, informando que el joven maestro Vikir había obtenido la máxima calificación en la prueba práctica programada para dentro de 5 días y que los caballeros guardianes ya habían preparado todo el escenario. No obstante, el mayordomo dudó antes de mencionar otro asunto ocurrido recientemente dentro de la fortaleza. Finalmente le informó que había estallado una pelea extremadamente violenta entre varios jóvenes maestros. Hugo frunció el ceño y preguntó cuántos habían muerto. Barrymore respondió que no hubo víctimas fatales, pero que los dientes de Highbrow habían quedado completamente destrozados. La mandíbula de Midbrow había sido pulverizada y el dedo índice izquierdo de Lowbrow había sido amputado. Aunque los 3 se estaban recuperando físicamente, el daño emocional que habían sufrido era profundo. Hugo quedó visiblemente sorprendido,
ya que consideraba imposible que los trillizos pelearan entre ellos debido a lo unidos que siempre habían sido. Fue entonces cuando Barrymore reveló que el responsable de todo había sido un niño de apenas 8 años llamado Vikir, quien además había conseguido la puntuación más alta en el examen teórico. Después de escuchar el informe, Hugo ordenó que llevaran a Vikir a su oficina. Cuando el niño entró, Hugo comentó cuánto había crecido desde la última vez que lo había visto. Sin rodeos, mencionó el incidente con los trillizos de la clase superior y el hecho de que los había dejado lisiados. Vikir respondió con total calma que sus hermanos estaban recibiendo la atención médica necesaria. Sin embargo, Hugo aclaró que no se refería a las heridas físicas, sino al daño psicológico que había destruido la relación entre ellos. Luego le preguntó directamente si creía que lo que había hecho estaba mal. Con absoluta frialdad, Vikir respondió preguntando qué tenía de malo lo que hizo. Hugo insistió en que había convertido a sus hermanos en un desastre. Entonces, con una mirada llena de confianza reflejada en sus ojos rojos, Vikir respondió que él era el más fuerte y cuestionó cómo alguien que posee la fuerza absoluta podría estar equivocado. Hugo le reveló entonces que los trillizos, aterrorizados por él, habían decidido perdonarlo. A pesar de eso, Vikir no sintió ni una pizca de culpa. Fingió sorpresa y preguntó si realmente habían llegado a perdonarlo. En ese instante, un recuerdo de su vida pasada apareció en su mente. Recordó a la hija menor de una familia exterminada por los Baskerville, quien años después regresó convertida en monja y perdonó a Hugo a pesar de que su clan había destruido todo lo que amaba. Mirando fijamente a su padre, Vikir repitió exactamente las mismas palabras que Hugo pronunció en aquel entonces. El perdón no es más que una excusa creada por los débiles que carecen del poder necesario para vengarse. Al escuchar la forma en que Vikir hablaba sobre la fuerza absoluta, Hugo asintió con satisfacción mientras sus ojos brillaban de orgullo. Luego se giró hacia Barrymore y le ordenó que permitiera a Vikir llevarse todos los bocadillos que pudiera cargar por sí mismo desde la despensa. Cuando le preguntaron qué deseaba, Vikir respondió agradecido que quería chocolate. Mientras caminaba junto al mayordomo, Hugo lo llamó hijo y le dijo que esperaba verlo destacar en la próxima evaluación, demostrando que no era inferior a los herederos de la línea principal. Vikir aceptó aquellas palabras con respeto, pero en cuanto se dio la vuelta, su expresión se llenó de un odio profundo. Vikir y el mayordomo se dirigieron hacia la despensa. Durante el trayecto, Barrymore comenzó a explicarle que los chocolates procesados eran auténticos lujos de primera calidad, obtenidos con gran esfuerzo gracias al clan Morg. Sin embargo, Vikir lo interrumpió de inmediato y aclaró que no quería nada procesado. El mayordomo se mostró sorprendido y le pidió una explicación. Entonces Vikir solicitó granos de cacao crudos con un aroma intenso. Aunque estaba confundido, Barrymore obedeció y ordenó que se los trajeran. Cuando Vikir llevó una de las semillas a su boca, el cocinero le explicó que se trataba de Bloody Beans, famosas por su intenso aroma y por la enorme cantidad de chocolate que podían producir. Según explicó, una sola semilla era suficiente para elaborar 100 litros de chocolate. El mayordomo observó cómo Vikir masticaba aquella semilla amarga y pensó que debía gustarle muchísimo el chocolate para comer algo tan fuerte directamente. Además, parecía una forma eficiente de obtener más chocolate, ya que una vez procesada, produciría una cantidad enorme. El cocinero le preguntó si deseaba que las semillas fueran procesadas y enviadas a su habitación. Sin embargo, Vikir rechazó la oferta y respondió que se las llevaría de inmediato. Barrymore no pudo evitar pensar que el niño tenía gustos bastante peculiares, pero en realidad a Vikir no le interesaba el chocolate en absoluto. Tenía otros planes para aquellas semillas de cacao. Su intención era utilizarlas durante el examen práctico que tendría lugar dentro de 5 días, sin que nadie sospechara que estaba a punto de desencadenarse una catástrofe jamás vista en toda la historia del clan Baskerville. En este mundo, la familia Baskerville es famosa por ser una familia de auténticos berserkers, debido a las brutales evaluaciones y entrenamientos que impone a sus hijos desde una edad muy temprana. El entrenamiento comienza apenas los niños aprenden a caminar, y desde ese momento su resistencia es llevada al límite. Deben correr por empinadas montañas y tienen prohibido acostarse o descansar fuera de los horarios establecidos.
Como si eso no fuera suficiente, al momento de dormir se les obliga a hacerlo junto a cadáveres de monstruos para acostumbrarlos a los ambientes hostiles y fortalecer su mente frente al peligro. Gracias a estos métodos extremos, la familia Baskerville es temida y respetada en todo el reino. Después de superar este agotador periodo de entrenamiento, los niños alcanzan los 8 años y enfrentan la verdadera prueba. Los jóvenes sabuesos, como son conocidos dentro del clan, deben participar en esta evaluación mortal, el desafío que ha dado origen a la temible reputación de los Baskerville. En las afueras del territorio se encuentran las Montañas Rojas y Negras, una región infestada de monstruos donde los jóvenes sabuesos se reúnen para demostrar su valía. El instructor de la familia, Shadow Dog Pavlov Van Baskerville, se colocó frente a los jóvenes maestros y comenzó a explicar las reglas del examen. La prueba consistía en sobrevivir durante un mes en aquella región mientras cazaban monstruos grandes y peligrosos. Después explicó el sistema de puntuación. Sobrevivir otorgaba 10 puntos. Sobrevivir sin sufrir discapacidades permanentes otorgaba 30 puntos. Derrotar a otro joven maestro y mantenerse con vida valía 50 puntos. Derrotar a un monstruo y sobrevivir concedía 70 puntos. Y quienes lograran cumplir todas esas condiciones alcanzarían 90 puntos. Pavlov también explicó que robar la insignia de otro participante otorgaría puntos adicionales, pero advirtió que quienes murieran recibirían 0 puntos. Luego recordó que no existía una puntuación perfecta de 100 puntos, citando una de las enseñanzas de Hugo, quien afirmaba que un espadachín muere en el momento en que se vuelve arrogante. El instructor también les advirtió que no abandonaran el área asignada, ya que las montañas ocultaban numerosos peligros desconocidos. Por esa razón, les recomendó permanecer dentro de las zonas donde los monstruos ya habían sido identificados y controlados. Finalmente les informó que los Shadow Dogs permanecerían ocultos durante toda la evaluación para observar su desempeño. Mientras los jóvenes maestros esperaban el inicio del examen práctico, algunos notaron la presencia de Vikir y comenzaron a comentar sus hazañas pasadas. A pesar de los rumores y las conversaciones, Vikir permaneció tranquilo mientras observaba las montañas, un lugar que conocía muy bien por experiencias anteriores. Cerca de él, los trillizos parecían notablemente nerviosos y no dejaban de sudar por el miedo. Poco después, Pavlov deseó buena suerte a todos los participantes. Entonces sonó la campana que marcaba oficialmente el inicio de la prueba. En cuanto sonó la campana, todos corrieron en distintas direcciones para asegurar posiciones favorables dentro de las montañas. Uno de ellos ya tenía un plan preparado y decidió dirigirse a un lugar que había observado durante el examen del año anterior para obtener ventaja. Otro joven, que corría detrás de él, pensó que no podría sobrevivir por su cuenta y decidió seguirlo con la intención de quitarle sus pertenencias cuando surgiera la oportunidad. Por otro lado, los trillizos discutían constantemente entre ellos, ya que cada uno quería actuar a su manera para demostrar que era el mejor. Mientras tanto, Pavlov observaba el desarrollo de la prueba, sabiendo que su prioridad era mantener las bajas al mínimo. Aunque matar a otros participantes no estaba prohibido, tampoco era algo bien visto, y cualquier concursante que lo hiciera perdería puntos. Tanto él como los demás Shadow Dogs estaban decididos a intervenir si era necesario para evitar muertes innecesarias. Uno de los Shadow Dogs encargado de vigilar a Vikir quedó sorprendido al verlo dirigirse hacia la zona prohibida. No entendía qué pretendía hacer ni si realmente era el prodigio del que todos hablaban. Aún así, sentía curiosidad por descubrir las habilidades que demostraría durante la evaluación. Vikir llegó hasta un enorme árbol y observó que la tierra blanda del lugar era perfecta para establecer un campamento temporal. Incluso consideró tomarse un descanso, algo que dejó completamente confundido al Shadow Dog que lo seguía. Mientras los demás participantes se enfrentaban entre ellos por puntos o luchaban contra monstruos, Vikir se dedicó a recoger leña, practicar con un simple palo de madera y luego dormir tranquilamente bajo el árbol. Con el paso del tiempo, el Shadow Dog comenzó a perder la paciencia al observar que Vikir dedicaba la mayor parte de sus días a cavar agujeros, conseguir comida y reunir suministros. Poco a poco comenzó a dudar de todos los rumores sobre su supuesta genialidad, llegando a pensar que simplemente planeaba esconderse hasta el final del examen.
Finalmente, el Shadow Dog decidió marcharse para buscar algo más interesante que observar. Apenas desapareció de la zona, el rostro de Vikir se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Por fin podía relajarse. Mientras contemplaba la fogata, pensó que acampar al aire libre le traía recuerdos del pasado, especialmente una conversación sobre cómo las semillas de cacao podían eliminar el fuerte olor de la carne de caza. Entonces lanzó varias Bloody Beans al fuego y comentó para sí mismo que aquel molesto Shadow Dog finalmente se había ido. Además, todos sus preparativos ya estaban completos. Ahora solo quedaba decidir si comenzaba la cacería de inmediato. Varios días después, Vikir se internó aún más en la zona prohibida, reconociendo cada rincón gracias a las exploraciones que había realizado en su vida anterior. Mientras avanzaba por el bosque, percibió un intenso olor a quemado y observó raíces carbonizadas dispersas por el suelo. Aquellas señales le indicaban que estaba cerca del territorio del monstruo que buscaba. Poco después encontró excremento envuelto en llamas y comprendió que había llegado al lugar correcto. Solo existía una criatura capaz de dejar un rastro semejante. Se trataba de un Hellhound. El sabueso infernal apareció frente a Vikir mientras fuego ardía constantemente dentro de su boca. Aquella bestia era una auténtica calamidad para cualquiera que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Poseía una clasificación de riesgo B positivo, medía alrededor de 3 metros de altura y expulsaba un fuego sulfuroso extremadamente tóxico por la boca y los ojos. Además, las chispas que producía eran letales. Si llegaba a morder a una persona, la víctima prácticamente no tenía posibilidad de sobrevivir, ya que cualquier ser vivo utilizado como combustible por sus llamas ardía sin detenerse hasta desaparecer por completo. Vikir supo de inmediato que estaba en serios problemas cuando vio a aquella gigantesca bestia que se alimentaba de las llamas del infierno, una de las criaturas más peligrosas de todo el país. En su vida anterior, cuando tenía 18 años, apenas había logrado sobrevivir a un encuentro con una de ellas. Ahora que solo tenía 8 años, sabía perfectamente que vencerla en un enfrentamiento directo era imposible. Sin embargo, también recordaba un método que permitía enfrentarse a esa bestia incluso siendo un simple niño. Cuando el Hellhound se lanzó al ataque, Vikir esquivó rápidamente hacia un lado mientras recordaba la primera debilidad de aquellas criaturas. Solo podían desplazarse en línea recta y les costaba mucho cambiar de dirección de manera repentina. Entonces derramó un poco de agua sobre el suelo y cuando el monstruo volvió a embestir, aprovechó la segunda debilidad de la especie. Los Hellhounds eran incapaces de cruzar el agua. Debido a la pequeña cantidad de agua esparcida en el terreno, la bestia se vio obligada a rodear la zona, lo que le dio a Vikir más tiempo para reaccionar. Sabía que incluso un charco poco profundo era suficiente para ralentizar considerablemente al monstruo, dejando expuesta una debilidad común en todos los caninos: abrir la boca mientras corrían. Poco después, Vikir volvió a encontrarse al borde de la muerte cuando la bestia, sedienta de sangre, se abalanzó sobre él. Sin embargo, ya estaba preparado. En el momento preciso lanzó una Bloody Bean directamente dentro de la boca del monstruo. Apenas la tragó, el Hellhound comenzó a gemir de dolor y quedó paralizado. Vikir sabía que el chocolate es un veneno para los perros, y considerando que una sola Bloody Bean podía producir 100 litros de chocolate, el efecto sobre la criatura era devastador. Sin perder tiempo, desenvainó su espada y apuntó al punto débil del monstruo, la zona sin protección ósea donde se encontraban los riñones. Con un movimiento rápido y preciso, atravesó su cuerpo y acabó con él de un solo golpe. Cuando absorbió la energía conocida como karma del monstruo derrotado, Vikir sintió cómo su cuerpo se fortalecía de inmediato. Al blandir su espada, notó que ésta se sentía cada vez más ligera en sus manos. Comprendió que estaba recuperando rápidamente el nivel que había alcanzado antes de regresar en el tiempo, incluso mucho antes de cumplir los 15 años. No pudo evitar preguntarse qué expresión pondría Hugo al ver que un niño de apenas 8 años había derrotado a una criatura clasificada como amenaza de rango B positivo. Mientras se preparaba para recoger la cabeza de su presa, se sintió completamente seguro de sí mismo. Sabía que ya había asegurado el primer lugar del examen práctico, algo que jamás habría imaginado conseguir a esa edad en su vida pasada.
Sin embargo, su momento de satisfacción duró muy poco. Un grupo de Hellhounds apareció poco después, probablemente atraído por la muerte de uno de los suyos. Aún así, Vikir mantuvo la calma. Conocía perfectamente las debilidades de aquellas criaturas y sabía exactamente cómo derrotarlas. Además, todavía tenía suficientes Bloody Beans para utilizarlas a su favor. Con una sonrisa confiada, decapitó al Hellhound muerto y utilizó la cabeza para provocar a los demás. Estaba convencido de que ninguna de aquellas bestias representaba una amenaza para alguien con sus conocimientos y experiencia. Estaba preparado para eliminarlos a todos. De repente, los Hellhounds comenzaron a gemir de miedo, algo que llamó inmediatamente la atención de Vikir. Le resultaba imposible creer que criaturas tan salvajes estuvieran asustadas por la sed de sangre de un niño de 8 años. Un Hellhound jamás se sometería a su presa, ni siquiera frente a la muerte. Mientras intentaba descubrir qué estaba provocando aquella reacción, se dio la vuelta y encontró una visión aterradora. Frente a él se alzaba una monstruosa criatura de 3 cabezas. Era Cerberus, el legendario perro tricéfalo de la mitología. La bestia medía al menos 7 metros de altura y poseía una clasificación de amenaza A positivo. Vikir no entendía qué hacía allí, ya que normalmente habitaba la 7ª cordillera de aquellas montañas. Era conocido como el Monstruo Supremo, una criatura asociada al lugar donde terminan llegando todas las almas de los muertos. Al observarlo con más atención, Vikir notó que Cerberus estaba cubierto de heridas y tenía numerosas flechas clavadas en el cuerpo. De inmediato dedujo que alguien había intentado cazarlo y que la bestia había huido hasta aquella zona para escapar. Aquella era una oportunidad única. Si lograba derrotar a un monstruo de rango A positivo en ese estado, obtendría una recompensa enorme. Sin dudarlo, decidió atacar. Aunque Cerberus era una criatura extremadamente peligrosa, Vikir había ocultado gran parte de sus verdaderas capacidades como espadachín experto. Su cuerpo había sido fortalecido por el río Estigia y sus armas seguían siendo eficaces contra una bestia herida. Además, gracias a toda la experiencia acumulada durante años de guerra contra el clan de los demonios en su vida pasada, consiguió conectar varios ataques consecutivos y comenzó a creer que realmente tenía posibilidades de vencerlo. Sin embargo, en un instante de descuido, bajó la guardia, permitiendo que Cerberus respondiera con un feroz contraataque. El primer zarpazo hizo añicos la espada de Vikir. El segundo impacto lo lanzó por los aires sin ninguna posibilidad de defenderse. La fuerza del golpe lo estrelló violentamente contra el tronco de un enorme árbol, provocando un estruendo aterrador. La sangre brotó de su boca mientras permanecía tendido en el suelo, sintiendo que cada hueso de su cuerpo se había roto. Abrió los ojos lentamente, mientras una ola de pánico lo invadía al recordar el ataque directo de la criatura y el intenso dolor que sentía en el brazo izquierdo. Por un instante, temió que la bestia se lo hubiera arrancado por completo, pero al bajar la mirada, comprobó que seguía unido a su cuerpo, aunque cubierto de heridas. Sintió un enorme alivio al darse cuenta de que las propias lesiones de Cerberus habían reducido la fuerza del ataque, impidiendo que perdiera el brazo. También pensó que las propiedades mágicas del río Estigia probablemente habían amortiguado parte del impacto. Aún así, sabía que no podía confiar ciegamente en esa protección, porque las heridas que había sufrido seguían siendo graves. Consciente de que no resistiría otro golpe semejante, esquivó rápidamente cuando la bestia volvió a lanzarse contra él. Como cazador experimentado, entendía perfectamente que la mejor decisión en ese momento era retirarse sin orgullo alguno. Mientras corría, su mente trabajaba a toda velocidad buscando una forma de sobrevivir. Analizó el entorno desesperadamente hasta que encontró algo que hizo renacer su esperanza. La cerca de hierro estaba a solo unos metros. Su corazón se aceleró al comprender que, si lograba cruzarla, abandonaría la zona prohibida y estaría un paso más cerca de la seguridad. Obligó a su cuerpo a ir más allá de sus límites y corrió impulsado por la adrenalina hasta atravesar la entrada, sintiendo un breve alivio cuando lo consiguió. Sin embargo, salir de la zona prohibida no significaba que estuviera a salvo. Todavía necesitaba llegar al refugio que había preparado antes de comenzar aquella peligrosa expedición. Mientras avanzaba por el bosque, aterrorizado ante la posibilidad de ser alcanzado, finalmente divisó lo que buscaba.
Era el enorme foso que había excavado con anticipación. Vikir se lanzó hacia adelante en el momento exacto, esquivando por muy poco las mandíbulas de Cerberus. Como resultado, tanto el monstruoso perro de 3 cabezas como el Hellhound que lo seguía terminaron cayendo dentro de la trampa repleta de lanzas de madera. No pudo evitar sonreír con satisfacción al comprobar que todos sus preparativos habían dado resultado. Además, cada una de aquellas lanzas estaba impregnada con esencia de Bloody Beans, un veneno mortal para los monstruos de tipo canino. Cerberus rugió con furia mientras una espuma espesa comenzaba a salir de sus fauces. A pesar de ello, Vikir mantuvo la concentración porque sabía que aquella batalla todavía estaba lejos de terminar. Era consciente de que se enfrentaba a un monstruo de alto nivel y que la lucha sería extremadamente difícil. Entonces tomó una lanza de madera y la arrojó con fuerza, clavándola en el costado de la bestia. Sin embargo, Cerberus seguía de pie y continuó avanzando con la intención de matarlo. Vikir observó cada uno de sus movimientos y comenzó a contar sus pasos. Cuando la criatura dio el 7º paso, se detuvo de golpe y cayó pesadamente al suelo justo delante de él. Vikir soltó un profundo suspiro de alivio al comprobar que el rumor era cierto. Aquella lanza de madera no era una arma común. Estaba impregnada con el veneno extraído de los colmillos de la temible mamba sangrienta, una serpiente cuya toxina impedía que sus víctimas avanzaran más de 7 pasos después de ser mordidas o perforadas. Vikir había conservado aquel veneno desde hacía años, convencido de que algún día le sería útil. Poco después, la energía que emanaba del cadáver de Cerberus comenzó a fluir hacia su cuerpo. Mientras permanecía de pie sobre las 3 cabezas sin vida de la criatura, no pudo evitar sentirse impresionado por el poder que acababa de obtener. Sin embargo, su mente pronto pasó a otro problema. ¿Cómo iba a transportar un cadáver tan enorme? Sabía que cualquiera que examinara el cuerpo descubriría fácilmente la causa de su muerte, por lo que comenzó a pensar en posibles testigos. Tal vez el caballero que lo había visto fabricar las lanzas podría ayudarlo. Pero entonces, otro pensamiento cruzó por su mente. Cerberus era un guardián. Eso significaba que estaba protegiendo algo, probablemente un calabozo oculto en las cercanías. Su corazón comenzó a latir con fuerza al imaginar los tesoros escondidos en su interior, ya que aquellos lugares solían albergar monstruos poderosos y recompensas extraordinarias. Decidido a investigarlo, tomó un poco del excremento de Cerberus y lo untó sobre su cuerpo para mantener alejados a los monstruos menores que pudieran cruzarse en su camino. Con los sentidos completamente alerta, comenzó a seguir el rastro que la bestia había dejado en el bosque. Observó la tierra reseca, las hojas en descomposición y las raíces húmedas con una concentración absoluta. Finalmente, al llegar a su destino, abrió los ojos con asombro. Frente a él se encontraba un calabozo custodiado por Cerberus. En ese instante, recordó que ya había visto aquel lugar en su vida pasada. Sabía que sería descubierto dentro de 10 años y que para entonces no quedaría absolutamente nada en su interior. Pero ahora era diferente. Podía sentir claramente el maná oculto bajo aquella superficie corrompida. Avanzó con cautela y al no percibir ninguna fuente de luz, comprendió que el lugar era mucho más profundo de lo que había imaginado. Sin mostrar el menor temor y con sus ojos rojos brillando de emoción, se adentró en el calabozo preguntándose qué tesoros lo estarían esperando en las profundidades. Mientras avanzaba por la oscuridad, Vikir observó fragmentos de rubí dispersos por todo el lugar y llegó a la conclusión de que aquellas vetas debían estar conectadas con las montañas cercanas. De repente, un destello surgió desde las profundidades del túnel y no pudo evitar preguntarse si finalmente había encontrado la entrada que estaba buscando. Impulsado por la curiosidad, aceleró el paso y poco después llegó a una enorme sala bañada por una intensa luz. Cuando sus ojos se acostumbraron al brillo, quedó impresionado al descubrir un gigantesco rubí colocado sobre un pedestal en el centro de la habitación. La belleza de aquella gema era extraordinaria y comprendió que debía estar cargada de maná para emitir una luz tan poderosa. Sin embargo, su admiración desapareció cuando notó varios esqueletos esparcidos por el suelo. Al acercarse, observó señales evidentes de violencia, incluyendo profundas heridas de arma blanca y rastros de sangre seca. Era evidente que alguien había llegado allí antes
y que habían pasado muchos años desde su muerte. Intrigado por el hallazgo, recogió una carta que descansaba junto a los restos. El autor se identificaba como Caín y explicaba que prefería no manchar una hoja en blanco escribiendo su nombre. Aún así, por la forma de escribir, Vikir dedujo que pertenecía a la familia Baskerville. La carta relataba cómo Caín y su hermano Abel habían descubierto aquella legendaria sala de piedra de la que se hablaba dentro del clan desde generaciones atrás. Ambos habían superado incontables pruebas y derrotado numerosos monstruos para llegar hasta allí. Sin embargo, la prueba final terminó atrapándolos durante 3 largos años. Vikir quedó impresionado por todo lo que habían sacrificado y comenzó a preguntarse qué clase de tesoro podía justificar semejante precio. Su atención regresó al inmenso rubí, convencido de que ocultaba la clave para resolver el misterio. Entonces leyó en voz alta el acertijo grabado sobre un monumento. Al entrar es 1, pero una vez adentro son 2. Al salir es 1. Al principio no logró comprenderlo, pero recordó que Caín y Abel también habían sido incapaces de descifrarlo. Después de reflexionar durante mucho tiempo sobre aquellas inquietantes palabras, ambos llegaron a la conclusión de que, al ser gemelos separados al nacer, debían volver a convertirse en uno para reclamar el tesoro. Eso significaba que solo uno de ellos podía sobrevivir. Caín terminó matando a su propio hermano en una batalla despiadada, pero incluso después de hacerlo no ocurrió absolutamente nada. Habían pasado de ser 2 a ser 1, y aún así el tesoro permanecía inaccesible. Consumido por el arrepentimiento, Caín decidió quedarse allí para siempre, dejando una advertencia a cualquiera que encontrara la carta. Según él, no había nada que ganar en aquella guarida demoníaca, un lugar creado únicamente para burlarse de los seres humanos. Vikir no podía dejar de pensar en el desafío que tenía delante y en el hecho de que era exactamente el mismo que habían enfrentado los 2 hermanos. Aunque él no tenía un gemelo, estaba convencido de que Caín y Abel habían interpretado mal el acertijo. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente mientras intentaba descubrir su verdadero significado. Se negaba a rendirse, convencido de que no existía ningún calabozo imposible de conquistar. Observó cuidadosamente los esqueletos y de repente comprendió dónde había estado el error. El fracaso de los hermanos nació de su obsesión por verse como 2 personas distintas. Mientras avanzaba hacia el rubí, estudió el oscuro pasillo que conducía a la sala iluminada y finalmente encontró la respuesta. Todo giraba en torno a la luz. Soy 1 al entrar por el pasillo oscuro, pero cuando la luz del rubí proyecta mi sombra, me convierto en 2. Y cuando la oscuridad regresa, vuelve a quedar solo 1. Convencido de haber encontrado la solución, Vikir destruyó el rubí, demostrando que la respuesta siempre había sido la sombra. En el instante en que la gema se hizo añicos, una intensa luz inundó la habitación y reveló el verdadero tesoro oculto. Vikir abrió los ojos con asombro al descubrir lo que se encontraba frente a él y comprendió de inmediato la verdadera razón por la que los hermanos habían muerto. Sobre una roca descansaba una espada envuelta en un aura siniestra. Por un momento se preguntó si se trataba de una reliquia demoníaca, y entonces dirigió la mirada hacia las palabras grabadas bajo ella. Solo aquellos con sangre de los Baskerville pueden reclamar a Beelzebub. Vikir quedó completamente impactado al descubrir que la espada Beelzebub provenía de aquel lugar. De inmediato, los recuerdos de su infancia regresaron a su mente. Recordó un viejo libro ilustrado que relataba cómo la voraz mosca Beelzebub había invadido el continente en las antiguas leyendas. También recordó que formaba parte de las constelaciones demoníacas conocidas como los 7 desastres y que los líderes de las 7 grandes familias se habían unido para detenerlas. Según la historia, el primer patriarca Baskerville había luchado contra Beelzebub y los restos de aquel poder quedaron sellados dentro de las tierras del clan. Se decía que la energía demoníaca de esta espada atraía monstruos constantemente. Aunque la mayoría consideraba aquella historia un simple mito, Vikir sabía perfectamente que era verdad. En su vida anterior, el clan de los demonios había obtenido esta espada y provocado incontables muertes humanas. Mientras extendía la mano para sacar la espada de la roca, Vikir juró que jamás permitiría que volviera a caer en manos de los demonios. Ahora le pertenecía a él.
En cuanto la tocó, sintió una poderosa energía recorriendo todo su brazo y no pudo evitar soltar una exclamación de sorpresa. Sujetó la empuñadura con fuerza y de repente la espada desapareció de su vista. Un instante después, reapareció completamente fusionada con su mano derecha. Cuando extendió el brazo, Beelzebub liberó una tenue aura oscura. Vikir observó la espada con fascinación, consciente de que había sido forjada utilizando el cadáver de una constelación demoníaca. Con una sonrisa llena de emoción, no pudo evitar preguntarse hasta dónde llegaría en esta nueva vida teniendo a Beelzebub a su lado. Tras asegurarse de que ya no quedaba nada valioso dentro de la mazmorra, Vikir decidió marcharse. Pero apenas dio unos pasos, un hambre insoportable invadió todo su cuerpo. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas mientras un intenso mareo nublaba su mente. Solo entonces comprendió la verdad. No era él quien tenía hambre, era Beelzebub. La espada demoníaca estaba exigiendo alimento. Al mismo tiempo, su olfato se volvió mucho más agudo. Guiado por ese extraño instinto y por la propia espada, Vikir siguió un rastro hasta llegar al cadáver del Hellhound que había derrotado. Sin esperar ninguna orden, Beelzebub extendió oscuros tentáculos que perforaron el cuerpo del monstruo y comenzaron a absorber toda su sangre. A medida que la espada se alimentaba, el dolor que consumía a Vikir desaparecía poco a poco. En ese instante comprendió el verdadero poder de Beelzebub, la gula del Señor de las Moscas, una habilidad capaz de devorar las técnicas de sus enemigos y convertirlas en propias. En el pasado, esa espada podía almacenar un número prácticamente ilimitado de habilidades, pero en su estado actual solo disponía de 3 espacios. La primera habilidad obtenida fue hemorragia. Desde ese momento, cualquier herida, por pequeña que fuera, provocaría un sangrado constante en el enemigo. Sin embargo, Beelzebub no tenía intención de detenerse. Continuó devorando los cadáveres hasta que Vikir la obligó a retroceder. No podía permitir que destruyera completamente el cuerpo del Cerberus. La familia Baskerville todavía debía inspeccionarlo. Al revisar las habilidades absorbidas, Vikir descubrió que los 3 espacios ya estaban completos. Había obtenido hemorragia del Hellhound, quemadura del Cerberus de rango A+, y regeneración de alta velocidad de una simple rata que había muerto aplastada bajo el enorme cuerpo del Cerberus. La regeneración era una habilidad modesta, pero la capacidad de provocar quemaduras internas del Cerberus era un premio extraordinario. Con todos los preparativos terminados, Vikir esperó tranquilamente el final del examen práctico. Cuando los jóvenes sabuesos regresaron a la mansión Baskerville, todos recibieron recompensas según las presas que habían cazado. Pero un nombre eclipsó a todos los demás: Vikir van Baskerville. Con apenas 8 años había eliminado a un Cerberus, un monstruo que incluso los caballeros guardianes evitaban enfrentar. La noticia llegó rápidamente hasta Hugo. El patriarca escuchó el informe con evidente interés. Cuando Barrymore expresó su sorpresa porque un hijo con el apellido Van hubiera logrado semejante hazaña, Hugo respondió con absoluta frialdad. Para él, la sangre no significaba nada. Solo valoraba el talento y el rencor suficiente para matar. Intrigado, Hugo ordenó llamar a Vikir. El encuentro entre ambos fue frío, como una conversación entre 2 desconocidos. Hugo preguntó cómo había conseguido derrotar al Cerberus usando únicamente una lanza de madera. Vikir respondió con total calma. Había cubierto la punta con chocolate. Para los monstruos de la familia canina, aquel dulce era un veneno letal. La respuesta sorprendió incluso a Hugo. Entonces comprendió por qué Vikir había pedido chocolate antes de partir al examen. Después le preguntó por qué había ocultado esa información al mayordomo. Vikir respondió sin cambiar la expresión. Ese hombre no era su maestro. Su único maestro era el líder del clan. La respuesta agradó al patriarca. Como recompensa, le entregó oficialmente el cadáver del Cerberus. Además, le permitió pedir cualquier cosa. Vikir no dudó ni un segundo. Solicitó acceso a la biblioteca de los 10.000 libros. Era una petición imposible para un hijo ilegítimo. Solo el patriarca y los descendientes directos podían entrar allí. Sin embargo, Hugo aceptó. No solo eso, también le indicó que estudiara la 6ª técnica de los Baskerville, oculta en la zona restringida de la biblioteca.
Vikir quedó completamente sorprendido. En su vida anterior, ningún hijo con el apellido Van había recibido jamás un privilegio semejante. Pero detrás de su aparente calma, su determinación solo se volvió más fuerte. Sabía que Hugo dominaba actualmente la séptima técnica y que en el futuro llegaría incluso al noveno colmillo. Sin embargo, Vikir ya había tomado una decisión. No solo alcanzaría a Hugo, lo superaría por completo. Su verdadero objetivo era conseguir el libro de esgrima original del primer patriarca, el mismo que había permitido someter a los 7 grandes desastres. Sin saberlo, Hugo acababa de entregarle la llave que algún día acabaría destruyendo a toda la familia Baskerville. Vikir finalmente cruzó las puertas de la biblioteca de los 10.000 libros. Era la primera vez que podía entrar en aquel lugar. Frente a él se extendían incontables manuales de esgrima de los Baskerville. Cada uno contenía técnicas que, en su vida anterior, le estuvieron prohibidas. Dentro del clan existía una regla absoluta. Ningún hijo ilegítimo podía aprender más allá de la 4ª técnica. Era la forma perfecta de impedir que los sabuesos algún día mordieran la mano de sus amos. El libro que Hugo le había autorizado consultar contenía la 6ª técnica. Seguramente pensaba que un niño de 8 años jamás podría memorizar semejante contenido en un solo día. Pero Hugo desconocía algo. Durante toda su vida anterior, Vikir había estudiado una y otra vez las primeras 4 técnicas. Estaba obsesionado con descubrir por qué nunca había logrado alcanzar la 5ª. Al revisar el manual, finalmente encontró la respuesta. Después del 4º colmillo, era necesario detener el flujo del mana en el momento exacto. Ese pequeño detalle era la clave que siempre le había faltado. Sin embargo, Vikir no había venido allí por la 6ª técnica. Su verdadero objetivo era otro. Cuando abandonó aquella sección, los caballeros guardianes quedaron confundidos. Pensaban que el niño simplemente no entendía el valor de esos libros. Incluso se burlaron al verlo caminar hacia una zona llena de textos viejos y olvidados. Pero Vikir los ignoró. Sabía que el mayor tesoro de toda la biblioteca no estaba donde todos buscaban. Después de recorrer varios estantes, encontró por fin el libro que recordaba. Emboscada oculta. A simple vista, parecía un viejo libro infantil. Además, le faltaban varias páginas. Para cualquiera era basura, pero Vikir conocía la verdad. En su vida anterior, había encontrado una de esas páginas perdidas durante una misión. Cuando Hugo la vio, quedó completamente obsesionado. Descubrió que pertenecía precisamente a ese libro y que escondía los secretos de la legendaria 10ª técnica de los Baskerville. Para recuperar las páginas restantes, Hugo declaró la guerra a varias familias. Miles de sabuesos fueron enviados a morir. Vikir fue quien recuperó todas aquellas páginas. Y después de sacrificarlo todo, la única recompensa que recibió fue un simple reconocimiento. Gracias a ese sacrificio, Hugo alcanzó un nivel de poder todavía mayor. Mientras tanto, los cadáveres de innumerables sabuesos quedaron abandonados en el campo de batalla. Al recordar ese pasado, Vikir apretó los puños. Jamás volvería a vivir una vida tan inútil. Ahora recordaba perfectamente el contenido de todas las páginas desaparecidas. Comprendió que el problema nunca había sido su talento. El verdadero obstáculo era que el libro original estaba incompleto. Al combinar sus recuerdos con el texto que tenía frente a él, todas las explicaciones falsas cobraban sentido. Lo que parecía un libro inútil se transformaba en una obra maestra. Vikir pasó toda la noche memorizando cada palabra. Cuando terminó, el amanecer ya había llegado. Los guardianes habían abandonado sus puestos. La biblioteca permanecía completamente en silencio. Era el momento perfecto. Frente a una estatua de entrenamiento, Vikir comenzó a ejecutar las técnicas de los Baskerville. Primera técnica, segunda técnica, tercera técnica, cuarta técnica. Cada movimiento era perfecto, pero esta vez no tenía intención de detenerse. Recordó todas las humillaciones que sufrió por haber nacido como un hijo ilegítimo. Ese límite ya no existía. Una intensa corriente de calor explotó desde lo más profundo de su pecho. La energía ascendió hasta su garganta mientras todo su cuerpo temblaba. Entonces ocurrió. Por primera vez, Vikir consiguió manifestar el quinto colmillo, algo que jamás había logrado durante toda su vida anterior.
La emoción fue tan intensa que estuvo a punto de llorar. Pero aún faltaba una última prueba. Necesitaba una espada de verdad. Sin darse cuenta, el joven sabueso acababa de romper el récord de crecimiento más rápido en toda la historia del clan Baskerville. Y por primera vez, sus colmillos comenzaban a apuntar directamente hacia el cuello de su verdadero amo. Vikir acababa de lograr algo que, en su vida anterior, le había tomado 30 años. Con solo 8 años, ya había despertado el quinto colmillo. Su aura también había cambiado. La energía que antes era sólida, ahora fluía como un líquido por todo su cuerpo. Había alcanzado oficialmente el nivel de graduado, un reino completamente diferente dentro de la esgrima. Con el conocimiento de emboscada oculta, Vikir estaba convencido de que incluso podría derrotar a un graduado de nivel medio si elegía el momento adecuado para atacar. Pero no podía mostrar todo ese poder. Todavía necesitaba que Hugo siguiera viéndolo como una herramienta útil. Solo así tendría tiempo para obtener todo lo que realmente buscaba. Antes de abandonar la biblioteca, tomó una lupa y la colocó sobre el libro que acababa de memorizar. Los rayos del sol atravesaron el cristal. Poco después, las páginas comenzaron a arder. Si ese libro desaparecía, Hugo jamás encontraría el camino hacia la 10ª técnica. Solo Vikir conservaría ese conocimiento. El olor a humo atrajo rápidamente a los guardianes. Al verlo allí, exigieron una explicación. Vikir adoptó inmediatamente la expresión de un niño avergonzado. Les explicó que había dejado accidentalmente la lupa junto a la ventana. Incluso se ofreció a asumir la responsabilidad. Los guardianes intercambiaron miradas. Sabían que ellos serían castigados por haber abandonado sus puestos, así que decidieron ocultar el incidente. A cambio, Vikir también guardaría silencio. Mientras se alejaba, los guardianes comentaban lo amable y respetuoso que era con los trabajadores del clan. Sin saberlo, todos habían caído en la actuación perfecta de Vikir. Más tarde, Hugo volvió a llamarlo. Quería saber qué había aprendido dentro de la biblioteca. Vikir respondió con calma. Había descubierto algo cálido, suave, espeso y extremadamente afilado. Aquellas palabras hicieron que Hugo y Barrymore intercambiaran una mirada. Esa era exactamente la descripción de alguien que había despertado el aura. Pero enseguida descartaron la idea. Ningún niño de 8 años podía alcanzar semejante nivel. Para comprobarlo, Hugo decidió ponerlo a prueba. Condujo a Vikir hasta un enorme coliseo. Allí esperaban decenas de jóvenes sabuesos. Todos observaban con curiosidad. Las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente. Un orco hambriento de rango C apareció arrastrando pesadas cadenas. Muchos comenzaron a murmurar. Enviar un monstruo así contra un niño parecía una locura. Pero Hugo permaneció completamente impasible. Las cadenas fueron liberadas. El orco rugió con fuerza y se lanzó directamente contra Vikir. Sin embargo, el niño ni siquiera retrocedió. Esperó exactamente el momento indicado. Entonces desenvainó su espada. Un solo movimiento. El brazo del orco salió despedido. Antes de que pudiera reaccionar, una segunda estocada cortó una de sus piernas. El gigantesco monstruo cayó de rodillas. La sangre no dejaba de brotar. La regeneración natural del orco no funcionaba. La habilidad hemorragia obtenida del Hellhound anulaba por completo su capacidad de curarse. Cada pequeña herida se convertía en una sentencia de muerte. Los espectadores quedaron completamente paralizados. Nadie podía creer que un niño de 8 años estuviera dominando a un monstruo de esa forma, pero Vikir todavía no había terminado. Miró discretamente a Hugo. Sabía exactamente lo que su padre esperaba ver. Entonces liberó una brillante aura roja alrededor de la espada. El filo atravesó el aire, y en un solo corte, la cabeza del orco salió volando. Un silencio absoluto invadió el coliseo. Barrymore apenas podía contener la emoción. Acababan de presenciar el nacimiento de un genio sin precedentes. Pero Hugo no celebró. Su atención estaba puesta en otro detalle. La sangre del orco seguía cayendo sin detenerse. Aquello era mucho más extraño que el propio aura. Aún así, ocultó sus pensamientos y comentó con indiferencia que el monstruo simplemente había sido demasiado débil. Vikir comprendió de inmediato que su padre estaba fingiendo. Por eso mantuvo una sonrisa inocente.
y lanzó una pregunta que dejó a todos sin palabras. ¿Existe algo más fuerte que ese orco para que pueda enfrentarlo? La cabeza del orco todavía rodaba por la arena. Pero Vikir ya estaba pensando en su siguiente presa. Con una expresión completamente tranquila, levantó la vista hacia Hugo y preguntó si existía un enemigo más fuerte. Los espectadores quedaron sin palabras. Sin embargo, Vikir tenía un motivo. Necesitaba demostrar suficiente talento para convertirse en alguien valioso, pero no tanto como para despertar la desconfianza de Hugo. Su verdadero objetivo era conseguir que lo enviaran lejos del patriarca, a una academia, o a una frontera remota, cualquier lugar donde pudiera crecer sin estar bajo su vigilancia. Hugo observó a su hijo durante unos segundos, después dio una nueva orden. Solo quedaba una criatura capturada durante el ataque de los bárbaros. Que la trajeran inmediatamente. El sonido de gruesas cadenas resonó por todo el Coliseo. Poco después apareció un enorme troll. Era casi el doble de grande que Vikir. Su piel estaba cubierta de cicatrices, y su capacidad de regeneración era famosa incluso entre los monstruos. Los jóvenes sabuesos comenzaron a murmurar. Aquello ya no era una simple prueba, era una ejecución. Pero Vikir no mostró el menor miedo. Esperó la autorización de Hugo, y cuando recibió el permiso, el combate comenzó. Las cadenas cayeron al suelo. El troll rugió y lanzó un puñetazo capaz de pulverizar una roca. Vikir lo esquivó con facilidad. Luego evitó otro ataque, y otro más. Los espectadores no entendían lo que estaba haciendo. Muchos gritaban que aprovechara las oportunidades para atacar. Pero Hugo permanecía en silencio. Él sí comprendía la situación. La regeneración de un troll era extraordinaria. Si el golpe no era mortal, todo volvería a sanar en cuestión de segundos. Por eso Vikir seguía esperando. En realidad, el monstruo era demasiado lento para representar un peligro. Pero no podía acabar con él usando toda su fuerza. Necesitaba que su victoria pareciera lógica. Cuando el troll volvió a lanzarse sobre él, Vikir respondió con un corte veloz. El brazo del monstruo casi se desprendió por completo. Los presentes pensaron que el combate había terminado. Sin embargo, la herida comenzó a cerrarse inmediatamente. Vikir ya conocía ese resultado. La habilidad hemorragia podía impedir esa regeneración, pero revelar ese poder todavía era demasiado arriesgado. En ese momento, Hugo intervino. Le ordenó detener el combate. No valía la pena seguir arriesgándose. Pero Vikir negó con la cabeza. «Solo necesito un ataque más. Estoy a punto de comprender algo. Si fallo, me rendiré». Aquellas palabras hicieron que Hugo aceptara continuar observando. Era exactamente la reacción que Vikir esperaba. Todo formaba parte de su plan. Simularía un avance durante el combate. Así justificaría el aumento repentino de su fuerza. Respiró profundamente. El aura roja comenzó a envolver su espada. El troll volvió a atacar, y Vikir dio un solo paso al frente. Su espada atravesó el cuello del monstruo sin encontrar resistencia. La enorme cabeza cayó al suelo. El silencio invadió todo el Coliseo. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Con apenas 8 años, Vikir acababa de ejecutar la segunda técnica de los Baskerville, un logro que la mayoría alcanzaba cerca de los 18 años. Barrymore apenas podía ocultar su emoción. Mientras tanto, Hugo permanecía completamente inmóvil. Incluso él había perdido las palabras. Una semana después, la vida dentro del clan había cambiado por completo. Durante las comidas, los demás jóvenes evitaban sentarse cerca de Vikir. Ahora lo observaban con miedo. A Vikir no le molestaba. Mientras terminaba su plato de gachas, analizó todo lo que había mostrado hasta ese momento. Ante los ojos del clan, solo era un prodigio que dominaba la segunda técnica. Pero la realidad era muy distinta. Ya era un graduado, capaz de utilizar incluso la quinta técnica. Además, Beelzebub había absorbido la habilidad del troll, superregeneración. Su cuerpo se recuperaba cada vez más rápido, y su apetito aumentaba constantemente. De pronto, los trillizos aparecieron detrás de él. Instintivamente, Vikir estuvo a punto de atacar. No tenía ninguna intención de volver a soportar sus provocaciones. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los tres comenzaron a felicitarlo.
Dijeron que había sido increíble derrotar al Cerberus y al Troll. Vikir casi escupió toda la comida. No podía creer lo que estaba escuchando. En su mente, aquello solo podía ser otra trampa. Justo cuando empezaba a perder la paciencia, una voz lo interrumpió. Barrymore había llegado. El mayordomo lo miró con seriedad. El patriarca desea verte inmediatamente. Vikir dejó lentamente la cuchara sobre la mesa, y mientras se levantaba, no pudo evitar preguntarse qué nueva prueba le había preparado Hugo. Cuando Vikir llegó a la oficina del patriarca, encontró una visita inesperada. Frente a Hugo se encontraba Adolf Morg, el representante del poderoso clan Morg. Ambos intercambiaban sonrisas diplomáticas, pero detrás de aquella cortesía existía una rivalidad cada vez más profunda. Todo había comenzado por una mina de rubíes situada entre los territorios de ambos clanes. Aunque durante generaciones la espada y la magia habían trabajado juntas por orden del emperador, aquella disputa había convertido a los antiguos aliados en enemigos. Cada año seguían realizando un entrenamiento conjunto, pero la tensión aumentaba con cada encuentro. Adolf comentó que había escuchado rumores sobre el nacimiento de un prodigio dentro de los Baskerville, un genio que solo aparecía una vez cada siglo. Hugo respondió con falsa modestia. Entonces Adolf sonrió y dijo que los Morg también tenían a su propia prodigio. En ese momento entró una pequeña pelirroja, Camille Morg, la sobrina de Adolf. Sin embargo, apenas cruzó la puerta, lanzó una acusación inesperada. Llamó ladrón a Hugo y exigió que devolviera la mina de rubíes. La expresión del patriarca se volvió fría de inmediato. Cuando preguntó de dónde había sacado esa idea, Camille respondió con total naturalidad. Su tío había dicho que Hugo era un viejo barbón que les había robado la mina. Adolf casi se atragantó. Negó haber pronunciado esas palabras, pero Camus aseguró recordar exactamente cuándo las había escuchado. La tensión aumentó en cuestión de segundos. Justo entonces, Barrymore anunció la llegada de Vikir. Nada más entrar, Vikir observó atentamente a la niña pelirroja. La reconoció al instante. En el futuro, Camus se convertiría en la legendaria emperatriz de sangre de hierro, una maga capaz de exterminar ejércitos enteros, la mujer que levantaría una frontera de sangre y cenizas. Pero ahora, solo era una niña de 8 años. Camus caminó directamente hasta Vikir. Quería saber por qué había dicho que la mina pertenecía a los Baskerville. Vikir respondió con absoluta tranquilidad. Antes de codiciar lo ajeno, deberían aprender a respetar la propiedad de los demás. Lejos de enfurecerse, Camus levantó una mano. Un complejo modelo de hielo apareció frente a todos. Era un mapa detallado de la frontera entre ambos clanes. Señaló la entrada de la mina. Explicó que estaba ubicada dentro del territorio Morg, aunque el yacimiento se extendía parcialmente bajo las tierras Baskerville. Por eso proponían pagar un alquiler para continuar explotándolo. Según ella, los Baskerville ni siquiera necesitaban esos rubíes. Vikir escuchó toda la explicación sin interrumpirla. Cuando terminó, respondió con una sola idea. Para los Baskerville, el valor no estaba en los rubíes, sino en la tierra. No les interesaba el dinero, tampoco compartir su territorio. Aunque jamás extrajeran un solo mineral, nadie pondría un pie allí sin permiso. Camus frunció el ceño. No podía aceptar una lógica tan extrema. Entonces intentó demostrar que Vikir estaba equivocado. Extendió uno de sus brazos sobre la parte del mapa que representaba el territorio Baskerville y preguntó con una sonrisa: «Si mi brazo está aquí, ¿de quién es ahora?». Vikir respondió sin dudar. Sujetó firmemente la muñeca de Camus y contestó: «Ahora es mío». Las mejillas de la niña se pusieron completamente rojas. Por un instante creyó haber entendido otra cosa. Pero antes de que pudiera responder, Vikir sacó lentamente una daga. La sonrisa desapareció de su rostro. Su mirada se volvió fría. No estaba reclamando a Camus. Solo estaba reclamando todo aquello que había invadido el territorio de los Baskerville. La punta del cuchillo quedó a pocos centímetros de su brazo. El ambiente se congeló. Incluso Adolf y Barrymore sintieron un escalofrío. Solo entonces Camus comprendió que aquel niño no estaba bromeando en absoluto. Camus permanecía completamente paralizada. La daga de Vikir seguía frente a su brazo.
Convencida de que realmente iba a cortárselo, soltó un grito desesperado. «Tío, ayúdame». Adolf apareció inmediatamente frente a ella. Su expresión estaba llena de furia. Exigió que Vikir se alejara de su sobrina. Camus aprovechó la oportunidad para escapar y refugiarse detrás de él. El ambiente era tan tenso que nadie se atrevía a hablar. Entonces Hugo rompió el silencio. Comentó que Vikir había llevado la broma demasiado lejos. Sin cambiar la expresión, Vikir levantó la daga. Era solo un cuchillo de entrenamiento, un juguete sin filo. Después inclinó ligeramente la cabeza y pidió disculpas por haber asustado a Camus. Aún así, Adolf seguía indignado. No entendía cómo los niños Baskerville podían jugar con objetos tan peligrosos. Pero Hugo no tenía intención de seguir discutiendo. Los asuntos entre niños debían quedarse entre niños. Era momento de concentrarse en el verdadero motivo de la reunión: la disputa por la mina de rubíes y el entrenamiento conjunto entre ambos clanes. Camus todavía lloraba mientras miraba a Vikir con rabia. Prometió que jamás olvidaría aquella humillación. Vikir solo respondió con una ligera sonrisa. El día del entrenamiento llegó rápidamente. Todos los niños de entre 8 y 15 años se reunieron para demostrar su talento. Los más pequeños realizaban pruebas de teoría y sensibilidad al mana. Los mayores combatían directamente, pero toda la atención estaba puesta sobre un solo enfrentamiento: Camus Morg contra Vikir van Baskerville. Apenas comenzó el combate, Camus tomó la iniciativa. Sus manos se movieron a una velocidad increíble. En un instante lanzó 4 hechizos al mismo tiempo. Los espectadores quedaron asombrados. Realizar un cuádruple conjuro con apenas 8 años era algo nunca visto. Fuego, viento, arena y otra corriente de mana avanzaron simultáneamente hacia Vikir, pero él esquivó todos los ataques con absoluta facilidad. Mientras caminaba entre los hechizos, habló con total tranquilidad. En lugar de lanzar tantos conjuros, sería mejor perfeccionar uno solo. Las palabras enfurecieron a Camus. Sin responder, levantó un enorme muro de arena entre ambos. Pensó que por fin había detenido su avance. Pero Vikir simplemente levantó una pierna. De una sola patada, destruyó todo el muro. Camus quedó completamente sorprendida. Era la fuerza de alguien que había sobrevivido al río Estigia. Antes de que pudiera reaccionar, Vikir ya estaba frente a ella. Camus cerró los ojos. Esperaba un ataque devastador. Sin embargo, solo sintió un pequeño golpe en la frente. El impacto fue suficiente para lanzarla varios metros hacia atrás. Todo el público quedó en silencio. Nadie podía creer que un simple toque tuviera semejante fuerza. Camus se sujetó la frente con lágrimas en los ojos. Lo acusó de burlarse de ella y juró que jamás lo perdonaría. Vikir sonrió levemente. Luego señaló su propia frente, como invitándola a terminar de una vez. La joven maga perdió por completo la paciencia. Creó 2 enormes muros de arena. Esta vez estaba convencida de que Vikir no podría atravesarlos, pero él ni siquiera intentó rodearlos. Extendió el puño y atravesó ambos muros de un solo golpe. Después miró directamente a Camus y preguntó con calma: ¿quién va a cruzar el muro esta vez? Antes de que pudiera responder, otro golpecito aterrizó sobre su frente. Camus volvió a salir despedida. Su orgullo estaba mucho más herido que su cuerpo. Aún así, siguió atacando sin detenerse. Vikir esquivaba cada hechizo con absoluta facilidad. Mientras tanto, pensaba que enfrentarse a una niña caprichosa era mucho más complicado que combatir contra asesinos profesionales. Podría derrotarla en un instante, pero hacerlo provocaría un conflicto entre ambos clanes. Necesitaba terminar aquello sin cruzar ese límite. Fue entonces cuando observó otro combate desarrollándose detrás de él. Un espadachín luchaba contra un mago. Los hechizos comenzaban a acercarse peligrosamente. Vikir comprendió que aquella era la oportunidad perfecta. Miró a Camus y por primera vez durante todo el combate le dio un consejo sincero: prepara una barrera defensiva. Camus frunció el ceño. No entendía por qué decía eso. Un segundo después, sintió una enorme explosión acercándose desde su espalda. Toda la arena quedó envuelta por una gigantesca nube de humo. Una enorme nube de humo cubrió toda la arena. Los miembros del clan Morg
comenzaron a gritar desesperados. Adolf llamaba a Camus sin obtener respuesta. Dentro del humo, la joven maga seguía con vida. Su barrera había bloqueado la explosión, pero el calor había reducido su ropa a cenizas. Camus sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Cuando el humo desapareciera, todos la verían en ese estado. Justo entonces apareció Vikir. Sin decir una sola palabra, se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Camus. Ella quedó completamente desconcertada. No entendía por qué su rival la estaba ayudando. Intentó negarse. Pero Vikir insistió. Solo quería terminar aquella situación absurda. Fue entonces cuando Camus vio sangre en el brazo de Vikir. Un pequeño corte. Nada más. Sin embargo, él frunció ligeramente el ceño. Su cuerpo había sido fortalecido por el río Estigia. Solo alguien capaz de utilizar aura podía haberle provocado aquella herida. Cuando el humo terminó de disiparse, toda la arena quedó en silencio. Camus apareció cubierta con la chaqueta de Vikir. Mientras tanto, Vikir permanecía de pie con el torso descubierto. Los espectadores no sabían quién había ganado realmente, pero todos quedaron impresionados por el físico del joven Baskerville. Apenas tenía 8 años, y su cuerpo parecía el de un guerrero mucho mayor. Camus tampoco podía apartar la mirada. Sin darse cuenta, sus mejillas comenzaron a ponerse rojas. Poco después, Hugo caminaba junto a Vikir por uno de los pasillos del castillo. Le preguntó qué había aprendido enfrentándose a una maga. Vikir respondió que combatir contra un usuario de magia era muy diferente a luchar contra un espadachín. Pero Hugo interrumpió su análisis. Señaló la herida de su brazo y le recordó una regla muy simple. Bajar la guardia siempre tiene un precio. Aquella cicatriz debía convertirse en una lección. Por un instante, Vikir sintió algo inesperado. Parecía que Hugo realmente se preocupaba por él. Recordó los rumores sobre la muerte de la primera esposa y de la hija mayor del patriarca, aunque nunca creyó que esa fuera la verdadera razón detrás de la frialdad de Hugo. La conversación cambió rápidamente de tema. Ahora hablaban sobre la mina de rubíes. Para sorpresa de Hugo, Vikir propuso entregar la explotación al clan Morg. El patriarca quiso saber por qué. La respuesta fue inmediata. Los Baskerville no necesitaban los rubíes. Lo único importante era expandir su territorio. Si los Morg ocupaban la mina, tendrían que enfrentarse primero a los monstruos y bárbaros de la frontera. Los Baskerville simplemente esperarían. Y cuando sus enemigos estuvieran debilitados, avanzarían para conquistar toda la región. Hugo sonrió por primera vez. Era exactamente el mismo plan que él había imaginado. Incluso confesó que ya había aumentado las patrullas para empujar a los monstruos hacia esa zona. Vikir no se sorprendió. En su vida anterior había ejecutado personalmente ese plan por orden de Hugo. En ese momento, Adolf apareció nuevamente. Antes de regresar al territorio Morg, quería discutir una última propuesta. Los tres tomaron asiento. Adolf aseguró que existía una forma pacífica de resolver el conflicto por la mina, un matrimonio político. Propuso comprometer a la hija mayor de los Morg, Camus, con el hijo mayor de los Baskerville. Hugo frunció el ceño. Su hijo mayor tenía 25 años, Camus apenas 8. La diferencia era demasiado grande, pero Adolf insistía. Para él, aquello no representaba ningún problema. Antes de que Hugo respondiera, Camus habló. Se negó rotundamente. Jamás se casaría con alguien más débil que su madre. Y tampoco aceptaría una diferencia de edad tan absurda. Mientras hablaba, comenzó a sonrojarse. Todos siguieron la dirección de su mirada. Camus estaba observando a Vikir. Adolf sintió que el mundo se detenía. Intentó convencerla en voz baja. Vikir pertenecía a la rama Van. Nunca llegaría muy lejos dentro del clan. No era una opción. Las palabras molestaron visiblemente a Hugo. Entonces decidió terminar la discusión. Al final, lo único que importaba era la opinión de las personas involucradas. Giró lentamente la cabeza hacia Vikir y le preguntó directamente: ¿qué opinas? Camus contuvo la respiración. Toda la habitación quedó en silencio. Vikir observó a la joven durante unos segundos y respondió con absoluta tranquilidad: acepto.
La respuesta de Vikir dejó a toda la sala en silencio. Acepto, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, añadió una frase más. Acepto hacer lo que el clan decida. Aquellas palabras cambiaron por completo el ambiente. Adolf frunció el ceño. Mientras tanto, Camus comenzó a sonrojarse. No sabía si Vikir realmente estaba rechazando el compromiso, o si simplemente era demasiado orgulloso para admitirlo. Hugo observaba la escena con calma. Recordó que dentro de los Baskerville el apellido no determinaba el valor de una persona. Muchos miembros de la rama Van habían demostrado un talento extraordinario. Sin embargo, Adolf seguía sin estar convencido. Se acercó lentamente hasta Vikir. Lo miró fijamente. Era un mago del sexto círculo, uno de los hombres más poderosos del clan Morg. Apoyó una mano sobre el hombro de Vikir. Intentó obligarlo a inclinarse usando solo su fuerza, pero el niño permaneció completamente inmóvil. Ni siquiera dio un paso hacia atrás. Adolf abrió ligeramente los ojos. Aquel cuerpo era mucho más resistente de lo que imaginaba. Entonces preguntó, ¿acaso no me estás escuchando? Vikir respondió sin cambiar la expresión. Dejé de escuchar desde que dijiste que no era prudente decirlo. Por primera vez, Hugo tuvo que contener una sonrisa. Mientras tanto, Adolf soltó una risa cargada de amenaza. Pidió permiso para conversar un poco más con Vikir. Hugo aceptó, pero esa conversación no ocurrió con palabras, sino en la arena de entrenamiento. Los dos quedaron frente a frente. Camus y Hugo observaban desde la distancia. Adolf decidió imponer una condición. Utilizando magia de fuego, tierra y agua, creó una vasija perfecta. Luego la llenó completamente y la colocó sobre su propia cabeza. Solo necesitas derramar una gota. Si lo consigues, ganas. Era una prueba humillante. Pero Vikir no se molestó. En su vida anterior había luchado muchas veces contra Adolf. Sabía perfectamente lo peligroso que era. Incluso en su mejor momento, derrotarlo de frente nunca había sido sencillo. Por eso decidió contener su verdadero poder. Solo mostraría lo suficiente para satisfacer a Hugo. Sin previo aviso, salió disparado hacia adelante. Camus gritó de inmediato, «No ataques de frente». Pero ya era demasiado tarde. Adolf levantó una enorme barrera mágica. Era la defensa perfecta contra cualquier espadachín. La espada de Vikir chocó contra el escudo, sin atravesarlo. Adolf sonrió con tranquilidad. Ahora era mi turno. Comenzó a lanzar una lluvia de hechizos. Vikir esquivaba cada uno con movimientos precisos. Camus no podía creer lo que veía. Incluso protestó. «Nunca habías usado tanta magia contra mí». Adolf la miró con incredulidad. «¿De qué lado estás?» Pero Vikir apenas prestaba atención. Mientras esquivaba los ataques, analizaba cuidadosamente la barrera. Entonces volvió a atacar. Otra vez y otra más, siempre exactamente sobre el mismo punto. Adolf dejó de sonreír. La superficie del escudo comenzó a agrietarse. Aquel niño estaba golpeando con una precisión casi imposible. Un ataque más. La espada de Vikir finalmente se hizo pedazos. Adolf soltó una carcajada. «Tu espada fue la primera en romperse. ¿Crees que así podrás vencerme?» Pero Hugo y Camus no compartían aquella sonrisa. Ambos habían notado algo. Un instante después, agua helada cayó sobre el rostro de Adolf. El mago quedó completamente inmóvil. La vasija sobre su cabeza tenía un pequeño agujero. Uno de los fragmentos de la espada rota había atravesado exactamente ese punto. La barrera seguía intacta, pero el objetivo ya había sido alcanzado. Vikir guardó silencio. Solo sonrió ligeramente. Nunca intentó romper el escudo. Desde el principio, su verdadero objetivo había sido la vasija. Camus abrió los ojos de par en par. No podía creerlo. Vikir acababa de derrotar a su propio tío. Mientras tanto, Hugo observaba en silencio. Aquello no había sido suerte, había sido cálculo, precisión y una sangre fría impropia de un niño de 8 años. Por primera vez, el patriarca comprendió que el sabueso que estaba criando podía convertirse en algo mucho más peligroso